Señor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues continuamos hablando acerca de la glorificación. Estamos hablando ya por varios meses acerca de la aplicación de la salvación. Ya nos falta poco para terminar esta otra porción. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos comentando que la glorificación es la consumación de la santificación, por medio de la cual los creyentes somos perfectamente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La glorificación también nos revela que Jesús es la fuente de toda hermosura, de toda santidad, y que la vamos a ver todos nosotros, sus hermanos, cuando lleguemos a su presencia. También aprendimos que el Señor Jesucristo ha sido levantado de entre los muertos como las primicias de los que murieron. El cuerpo glorificado de Jesús es el patrón, la muestra, por decirlo de alguna manera, de cómo nosotros todos seremos. Y también la glorificación es un estímulo, debe ser un estímulo para el creyente, de tal manera que podamos soportar las dificultades que se nos presentan en esta vida, ya que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que va a revelarse en cada uno de nosotros, ya que los sufrimientos que tenemos en esta vida son ligeros y también pasajeros, pero que producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Aprendimos que la resurrección de cuerpo para la glorificación se ha enseñado desde el Antiguo Testamento, no es algo del Nuevo Testamento, es algo desde el Antiguo Testamento. La esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento estaba no solo en la comunión con Dios, en el cuerpo glorificado, sino también en la esperanza de una tierra nueva, de una herencia nueva. La resurrección del Antiguo Testamento, enseñada en el Antiguo Testamento, es completamente coherente con la enseñanza de la resurrección en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y no solamente la enseñanza de la resurrección, sino también de la glorificación. Todo eso lo vimos la semana pasada, y el día de hoy continuamos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 nos dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Dios me ha concedido asistir a varios velorios y al día de hoy muchos velorios se llevan a cabo en lugares especialmente diseñados para esto, en los cuales las personas van a despedirse de sus familiares que han fallecido. Y estos lugares son contratados tanto por personas creyentes como personas no creyentes. Me ha tocado estar en esas salas, en esos velatorios, despidiendo el cuerpo de algún hermano o hermana, y a un lado, a veces en la siguiente sala o en las siguientes salas, escuchamos a personas gritando, gimiendo, llorando, desconsoladas. Esa es exactamente la palabra, desconsoladas. Vemos a personas que no tienen ningún consuelo, que se sumen en una depresión tan terrible porque han perdido a un padre, a una madre, a un familiar, a un hermano, y vemos gritos de tristeza, de lloro, sin consuelo. Y aquellos que estamos despidiendo a un familiar o amigo creyente, estamos muy tranquilos normalmente en ese velatorio, muy en paz. El Señor nos da el consuelo. El Señor nos da, en efecto, tristeza, pero una tristeza diferente, que es a lo que se refiere Pablo. Cuando dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La Escritura no nos dice que de ninguna manera tenemos que estar tristes, porque por supuesto nos entristece que por algún tiempo, por algunos días o meses o años no vamos a ver a nuestro hermano querido, pero lo volveremos a ver, y entonces eso nos hace tener una tristeza con esperanza. Continúa Pablo diciendo, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó?
Esa es una esperanza que debemos tener respecto de nuestros familiares que han pasado de este mundo. Porque verdaderamente creemos que Jesús no solamente murió, sino también que resucitó. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En predicaciones pasadas hablamos de la unión con Cristo. No me voy a meter ahora mucho en esto, pero Pablo les recuerda a los hermanos en Tesalónica lo que va a suceder con los muertos que en vida aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y continúa Pablo diciendo: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, los que estén vivos en el momento de la venida del Señor, recordemos que la venida del Señor se realiza en etapas. Entonces, en esta etapa de la venida del Señor, cuando el Señor Jesucristo esté ahí en el cielo, nos va a encontrar, nos va a encontrar si es que viene mejor hoy o mañana, no lo sabemos, o cuando venga en un año, en 2 o en 10, solamente el Señor Padre lo sabe. Cuando venga ese momento, las personas que se encuentran aquí, o los que estemos aquí, seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos cuando Él regrese. Eso es algo tremendo. La glorificación para estas personas será inmediata. Estos cuerpos serán glorificados para ir a la presencia del Señor y encontrarse con Él en el aire. Algo maravilloso, sorprendente. También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice el apóstol: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Y ustedes se dan cuenta, lo que Pablo enseñó en la carta a los tesalonicenses es también enseñado en la carta a los corintios. Que las personas que estén en ese momento, cuando sea esta venida del Señor, serán transformadas, seremos transformados. Por eso, eso es un misterio, dice aquí Pablo, es un misterio que había estado escondido para las personas antes de la venida de Cristo, pero después de la venida encarnada de Cristo, se revelan varios misterios, varias cosas que habían sido escondidas a los antiguos, pero han sido reveladas por medio de Cristo. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Las personas que estén aquí cuando sea esta venida, esta parte de la venida de Cristo, serán transformadas. De la misma manera que los que están ahí en el cielo serán transformados cuando sea el toque de la trompeta. Continúa Pablo diciendo, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces, regresando, los que estén aquí, en esa etapa de la venida, de la segunda venida de Cristo, porque recordemos que la segunda venida de Cristo es en etapas, en esta etapa de la venida de Cristo, los que se encuentren aquí serán transformados, pero los que estén sepultados bajo tierra, dice aquí, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo dice, si yo estoy aquí en este momento, seré transformado, pero si yo ya estoy muerto y enterrado, entonces seré transformado.
porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Entonces vendrá el fin, cuando Él, se refiere a Jesús, entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Entonces, cuando venga esta transformación, ya no habrá más muerte, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Si para ese tiempo nosotros estamos muertos, entonces seremos resucitados y nuestro cuerpo será transformado. Si en ese momento seguimos aquí, entonces nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, en un instante será transformado. Todos serán transformados, como lo vimos en predicaciones el año pasado, para tener un cuerpo adecuado para la eternidad. ¿Ok? El libro de los Hechos, el Señor está hablando a través del apóstol Pedro a una concurrencia, y entonces Pedro dice a los que están ahí reunidos, se refiere a Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo tuviera bajo su dominio. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Que la muerte, me regreso tantito en 1 Corintios 15, la muerte es un enemigo de Dios. Y la muerte y el temor a la muerte, más adelante voy a retomar eso, ha hecho que muchas personas estén esclavizadas en ese temor, que sean presas del temor a la muerte. Y la muerte es un enemigo de Dios también en ese sentido, porque muchas personas llegan a tenerle incluso más temor a la muerte que a Dios. Terrible. No debe ser así, no le podemos tener temor a la muerte. El Señor Jesús en alguna ocasión dice, no deben tener temor a la muerte, les voy a enseñar más bien a quién deben temer. No deben temer a aquellos que matan el cuerpo, sino a aquel que puede enviar alma y cuerpo al infierno. Y recuerden que aquel que puede enviar alma y cuerpo al infierno no es el diablo, sino Dios el Padre. Entonces, la muerte es un enemigo de Dios, pero la muerte no es más poderosa que Dios Padre, ni tampoco que el Señor Jesucristo. Por eso es que en el libro de los Hechos, Pedro está diciendo, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Entonces, recordemos cuando el Señor Jesús fue muerto, lo que murió en realidad fue solamente el cuerpo, porque Dios nunca muere, Dios es eterno, Jesús es Dios. Entonces, en realidad, nosotros debemos ser muy claros cuando decimos que Jesús murió, solamente murió su cuerpo, su espíritu nunca murió, y Dios es espíritu. Entonces, la muerte de Jesús implica la muerte del cuerpo de Cristo, pero ni siquiera el cuerpo de Cristo podía ser muerto de manera permanente. ¿Por qué? Porque es imposible que el cuerpo de Cristo estuviera muerto por demasiado tiempo. Así que el cuerpo de Cristo fue resucitado con un cuerpo especial. Por eso es que el Señor Jesús, cuando ora, lo encontramos en Juan 14, y el Señor Jesús dice, Señor, que tenga yo la gloria que he tenido desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de la creación del mundo, cuando he estado contigo eternamente y por siempre. Entonces, este cuerpo especial del Señor Jesús es tomado de nuevo. Recordemos que el Señor Jesús decidió
aceptó, obedeció, dejar su cuerpo glorificado, su cuerpo especial, la gloria que él había tenido eternamente, pausado, por decirlo de alguna manera, para él tomar un cuerpo perecedero. Jesús dejó su cuerpo eterno, tomó por un tiempo cortito, 33 años, un cuerpo perecedero y después volvió a tomar el mismo cuerpo que tenía antes de ser encarnado. En la carta a los Hebreos, el Señor nos dice, por tanto, ya que ellos, se refiere a los seres humanos, a nosotros, son de carne y hueso, Él, el Señor Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Como les compartía yo hace un momento, algunas personas tienen tanto temor a la muerte que se vuelven hasta esclavos de la muerte y hacen hasta lo imposible, por decirlo de alguna manera, para no morir. Desafortunadamente, lo que el hombre ha hecho a través de la historia para no morir es alejado de Dios, es alejado de la palabra de Dios y buscan soluciones incorrectas al no morir. La Escritura nos dice en Eclesiastés que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad sin que él lo entienda. El hombre, ¿por qué no se quiere morir? Porque Dios puso ese deseo de no morirse. Dios puso en nosotros el deseo de no morir. Dios puso en nosotros muchas cosas. Dios puso, por ejemplo, en nosotros el deseo de adorar. Todo ser humano es adorador. Todos adoran algo. A través de la historia, ustedes busquen la historia humana y se van a dar cuenta que en todas las culturas las personas adoran. Desafortunadamente adoran ídolos, la mayoría de las personas. Pero todos adoran a algo o a alguien. ¿Y quién es el responsable de que busquemos adorar a Dios? Porque Dios quiere que le adoremos. En el corazón de todo ser humano hay amor. Y todas las personas aman. ¿Quién es el responsable de que haya amor? Dios. Todas las personas tienen el deseo de no morir. ¿Y quién puso ese deseo en nuestro corazón? Dios. Dios puso en nosotros ese deseo, esa búsqueda de la eternidad. ¿Para qué? Para buscarlo a Él. Para buscar retomar la comunión con Él. Dios puso también en el corazón de los hombres el temor. ¿Para qué? Para tenerle temor a Él. Pero muchas personas de nuevo le tienen temor ¿a qué? Pues a la suegra, al cobrador, a la esposa, ¿verdad? Ay, híjole, ahí viene mi esposa, no me vaya a agarrar acá la esposa, ¿verdad? No me vaya a agarrar la suegra en la movida. No me vayan a agarrar los de los abonos chiquitos, ¿verdad? Y como ya sé que van los domingos, por eso si no crean que voy a la iglesia porque quiero, nomás porque ya sé que viene el cobrador a las 10, entonces antes de que venga me voy a la iglesia. También, ¿verdad? ¿Le tienen miedo al pastor? Bueno, híjole, qué terrible. Ya me han animado mucho a que sea más suavecito, suavecito. Porque luego dicen que me pongo medio brusco. Entonces, algunos le tienen miedo al pastor, ¿verdad? Pero a quien le debemos tener temor es a Dios. Y de nuevo, muchas personas le tienen temor a la muerte. Y eso a veces les vuelve esclavos. Les vuelve esclavos. Pero el Señor Jesús vino para librarnos del temor a la muerte. Les he compartido en más de una ocasión. Una persona que verdaderamente ha entendido quién es Dios, que verdaderamente ha entendido quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no le tiene temor para nada a la muerte. Por lo tanto, le es inclusive un motivo de gozo el saber que se va a morir. Ahora que nos fuimos al más allá, mi esposa y yo, ustedes saben, en esta semana a trabajar, de pronto dice,
mi esposa, veníamos escuchando unos cantos salsosos, así, sabrosos. Y decía mi esposa, estos hermanos lo cantan tan bonito, esa esperanza del cielo, que ya mejor vámonos, ya que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Ya hay que morirnos ya para irnos con el Señor. Cuando el creyente entiende el gozo que es estar con Dios y el gozo de la eternidad con el Señor, verdaderamente el temor a la muerte ya queda a un lado, ya la persona cristiana no le tiene temor a la muerte. Por lo contrario, entiende el gozo que es estar con el Señor eternamente y por siempre. Y entonces, la muerte, vamos a decirlo así, es y ha sido una herramienta del enemigo de Dios, aunque ustedes saben que no me gusta mucho hablar de este individuo, pero pues ni modo que hay que hablar de él, porque pues aquí está en el pasaje de Hebreos 2. Él ha usado la muerte, el enemigo de Dios ha usado la muerte para atemorizar a las personas, para que las personas le tengan temor a la muerte en vez de tenerle temor a Dios. Nosotros como creyentes tenemos que estar verdaderamente libres, y yo creo que es una buena pregunta para ti, amado hermano, amada hermana. ¿Dios ya te liberó de eso? ¿Dios ya te liberó del temor a morir? Dice la Escritura que el Señor Jesús ha venido para hacernos verdaderamente libres. Y parte de esa libertad es la libertad del temor a la muerte. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, la persona que verdaderamente ha entendido quién es Dios, no le tiene nadita de temor a la muerte. Le tiene temor a Dios, pero no a la muerte. Le tiene temor a desobedecer a Dios, pero no a la muerte. Eso es súper importante. ¿Por qué? De nuevo, porque las personas que le tienen temor a la muerte son esclavos de ese temor. Y por lo tanto, siguen siendo influenciados por el enemigo de Dios en ese temor a la muerte. Dice la Escritura ahí mismo, pues ciertamente no vino, se refiere a Jesús, en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, a fin de echar fuera los pecados del pueblo. El Señor Jesús se hizo hombre con ese propósito, con el propósito de ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Recordemos rápidamente las funciones de un sacerdote. Una, ofrecer sacrificios a Dios. Otra, ser intermediario entre Dios y los hombres. Otra, enseñar la palabra de Dios a los hombres. Otra, dentro de ser intermediario, orar por ellos, orar por los hombres delante de Dios. Y entonces, ¿quién hace todo eso? ¿Quién es el sumo sacerdote, el sacerdote principal? Jesús. Jesús es misericordioso, Jesús es servidor de Dios, Jesús echó fuera los pecados del pueblo al ofrecer un sacrificio perfecto que fue su propio cuerpo. Jesús es el que ora por nosotros. Jesús nos enseña respecto de Dios y su palabra. Juan, en la revelación que tuvo del Señor Jesucristo, nos dice en el capítulo 1 del libro que escribió, me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando Juan comenzó a ver la revelación de Jesús, de principio, él no lo vio y dijo, es Jesús. Él dijo, me parece que es Jesús. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo
en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Así es el cuerpo glorificado del Señor, un cuerpo reluciente, resplandeciente, puro, brillante. Continúa diciendo, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? Dios Padre, pero también, por supuesto, Jesús. ¿Quién tiene las llaves del infierno? Jesús, no el diablo. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cristianismo verdadero no es un cristianismo total, real, sin la resurrección. La parte más importante de nuestra fe no solamente es que Jesús murió por nuestros pecados, eso es algo que de pronto enseña mucho, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió por tus pecados. Muchas personas cuando comparten el Evangelio dicen a las personas, Cristo murió por tus pecados. Pero es importante compartir a las personas no solo que murió, sino que resucitó. Cristo no solamente murió por tus pecados, sino resucitó. Y no solo resucitó, sino que fue glorificado. Entonces, la glorificación fue prometida a través del Antiguo Testamento. La resurrección, la glorificación fue prometida a los profetas del Antiguo Testamento. También la glorificación fue prometida por medio del Señor Jesús y de los apóstoles. Entonces, sin la glorificación, el cristiano no tiene una esperanza viva. Sin la glorificación, el cristiano no tiene una esperanza verdadera y completa. Porque no solamente Cristo nos perdonó de nuestros pecados, lo cual es fabuloso, sino que hay algo tremendamente superior, que nuestro cuerpo será glorificado, será como el del Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Continúa Pablo diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión. Y viven todavía en el pecado. A veces las personas dicen, ok, está el Antiguo Testamento. Y las personas que niegan a Cristo se les olvida que en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección, que el Antiguo Testamento habla de un Cristo, el Antiguo Testamento habla de un Mesías. ¿Qué es lo que oraban o por qué oraban los creyentes en el tiempo de Jesús? Porque el Mesías viniera. Los judíos oraban, los que no creen que Jesús es el Cristo siguen orando porque venga el Mesías, pero él ya vino. Los judíos oraron por mucho tiempo por un Mesías porque el Señor Dios Padre les prometió un Mesías, un enviado, o lo que es lo mismo, un Cristo. El Cristo fue prometido desde el Antiguo Testamento. No solamente el Cristo fue prometido, sino también la resurrección de los muertos. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión y todavía siguen en sus pecados. La persona al día de hoy que no acepta que Jesús es el Cristo, el escogido, el ungido,
sigue en pecados. Y entonces su fe es una ilusión. Sus pecados no han sido perdonados. Y si sus pecados no han sido perdonados y no han cumplido toda la ley, porque creen en la ley, como sus pecados no han sido perdonados y no han cumplido la ley, pues se van a ir al infierno. Continúa Pablo diciendo, en este caso también ustedes están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, lo anterior solamente es para que le echen coco. Y la conclusión viene aquí, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Entonces, negar la obra de Dios final en el plan de salvación es negar también el mensaje de Cristo de paz y de la gloria eterna, de la gloria final. Entonces no podemos negar de ninguna manera la resurrección. Parte de compartir el Evangelio debe ser compartir la resurrección. Cuando compartimos el Evangelio, no solamente es importante decir que Cristo murió por tus pecados, tienes que decir que Cristo resucitó de los muertos y que la persona que cree en el Señor Jesús va a resucitar de los muertos, así como Jesús resucitó de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos que compartir. Pablo escribe en la carta a los Romanos, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Eso es importante. Tengo yo que analizarme, como lo vimos anteriormente. Pablo dice, examínense si verdaderamente están en fe. Me tengo que preguntar, ¿el Espíritu de Dios vive en mí? Si el Espíritu de Dios vive en mí, entonces yo no vivo de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo al Espíritu. Por eso es que dice Pablo, si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Vivimos en un cuerpo pecaminoso, vivimos en un cuerpo de pecado. Por eso es que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Gracias a Dios por Cristo Jesús. Entonces el verdadero creyente no vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo a lo que le guía el Espíritu a hacer. Continúa Pablo diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, Pablo nos está dando no solamente el objetivo, el punto más alto, el punto final de nuestra salvación, sino también detalles respecto del cuerpo glorificado. El cuerpo natural, el cuerpo humano que tenemos actualmente tiene varias diferencias respecto del cuerpo glorificado y los vamos a ir viendo. El cuerpo que nosotros tendremos en la glorificación va a ser un cuerpo transformado. Por eso es que dice la Escritura, dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces, nosotros tenemos que el cuerpo va a ser un cuerpo transformado, no va a ser tal cual el que tenemos ahora, pero no va a ser un cuerpo 100% nuevo, no sé si me explico. No es lo mismo decir nuevo que transformado. La Biblia no dice les va a dar un cuerpo nuevo, sino les va a dar un cuerpo transformado. Y ese cuerpo tiene algunas diferencias.
Dice la Escritura, fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, nuestro cuerpo actual no va a ser desechado, no va a ser intercambiado, no te van a cambiar un cuerpo por otro, sino va a ser transformado. Filipenses 3, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Juan 20, nos dice la Escritura, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Bueno, la puerta estaba cerrada. Y Jesús entró. ¿Cómo entró si la puerta estaba cerrada? Porque su cuerpo transformado le permite hacer eso. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. ¿Cómo dicen eso? Salom. Salom. Unos dicen que la pronunciación correcta hebrea es Salom, pero los que somos de Ixtapaluca decimos Shalom. Bueno, como yo no soy hebreo, y como mi pronunciación de hebreo es peor que la del inglés, pues habría que preguntarle a un hebreo cómo se pronuncia correctamente, ¿verdad? Entonces él les dijo, la paz sea con ustedes, o sea, esa palabra hebrea que es sumamente común, de la cual viene el nombre Shalomón. No, ¿verdad? Es Salomón. Salomón. Ok. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Entonces, lo primero es que no lo reconocían, ¿verdad? Una semana más tarde, seguimos en Juan 20, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba junto a ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. O sea, la misma palabra hebrea, ¿no? Que no sé pronunciar, pero ya está. Les dijo en español, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesús tuvo un cuerpo humano, murió, resucitó, pero su cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado. Entonces, Tomás reconoció al Señor Jesús cuando vio las manos y su costado heridos por el sufrimiento por el que atravesó en el tiempo de la crucifixión. Entonces, es muy posible que algunas de nuestras marcas, no lo sé, de nuestra vida, permanezcan y sean parte de nuestro cuerpo glorificado, así como el del Señor Jesús. Como yo tengo aquí unos recordatorios de que Dios me ama en la cabeza, en las manos, en el pie derecho, en el brazo derecho. Así, ustedes han visto a Nemo, ¿no? Que tiene una alita feliz. También mi lado derecho es muy feliz. La fisura de cráneo lo tengo del lado derecho, las quemaduras mayores de las manos lo tengo en la mano derecha, el codo que se me zafó fue en el lado derecho. Cuando me atropelló un autobús y que se me hizo esguince del pie y etcétera, y que se me hizo la pata así de elefante, fue en el tobillo derecho. La mano que más se me lastimó cuando me caí de ahí, ustedes saben, fue en la mano derecha. La rodilla que tengo más lastimada es la derecha. Entonces mi lado feliz es el derecho. Así como Nemo tiene una aleta feliz, yo tengo un lado feliz del lado derecho. Entonces posiblemente muchas de estas recordatorios de que Dios me ama están en el lado derecho, y posiblemente cuando tenga un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, voy a conservar todos estos recordatorios de cuánto Dios me ha amado en esta vida.
para que por la eternidad no se me olvide cuánto Dios me ama. Entonces, muy posiblemente algunas de sus heridas, para las hermanitas que tienen ahí unos recordatorios de cuánto Dios los ama, posiblemente van a quedar para la eternidad. No lo sé. Pero en fin, no, dicen algunos. Pero en fin, es posible. No estoy diciendo que de seguro, solamente te digo que es posible. Entonces, Dios va a resucitar este cuerpo y lo va a unir con nuestra alma, que puede estar en este mundo o tal vez en el cielo intermedio, esperando a que nuestro cuerpo resucitado, transformado, sea unido. Y entonces, recordemos, la Escritura nos dice que cuerpo y alma seremos juzgados, y unos irán para el infierno eterno y otros para el cielo eterno. Entonces nuestro cuerpo resucitado, glorificado, va a estar ahí, cuerpo glorificado unido con nuestra alma en la resurrección. Continúa Pablo diciendo, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Entonces, de nuevo, dice Pablo, lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Entonces nosotros vamos a ver aquí 4 contrastes del cuerpo glorificado. Aunque ya lo tenemos aquí, ahí vamos. Primeramente, lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Entonces, primera diferencia entre el cuerpo natural actual y el cuerpo glorificado es que nuestro cuerpo glorificado no va a tener corrupción, no se va a corromper, no se va a echar a perder, no se va a desgastar. Dice la Escritura en Hebreos, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, en primer lugar, el cuerpo de resurrección será un cuerpo ¿qué? Imperecedero o sin corrupción. Entonces, nuestros cuerpos actuales están sujetos ¿a qué? A enfermedad, a deterioro. Algunos de pronto no vienen algún domingo, no porque tú le caigas gordo o yo, sino ¿por qué? Porque les dio gripa, ¿verdad? Porque les dolió una rodilla, porque ya les dio COVID, porque de pronto se les subió el azúcar, porque de pronto se dieron un zape y andan así como que ¿qué onda? Entonces, ese cuerpo sujeto a enfermedad y a deterioro, no más así. No más deterioro, no más corrupción, sino que viene un cuerpo que no sufre de eso. Vamos a la segunda diferencia entre nuestro cuerpo actual y el glorioso. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Entonces, la segunda característica del cuerpo glorificado es que el cuerpo ya no está sujeto a este oprobio, sino a la gloria. ¿Cómo podemos explicar esto? Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Un cuerpo de oprobio es un cuerpo que obedece al pecado. Un cuerpo que tiene la maldición del pecado. Entonces nuestro cuerpo pecaminoso ya no va a ser un cuerpo pecaminoso, sino un cuerpo glorioso. Continúa Pablo diciendo, no ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida,
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el cuerpo natural se caracteriza por deshonrar a Dios y por deshonrarse a sí mismo. Pero el cuerpo de la resurrección es un cuerpo de gloria, es un cuerpo que le da la gloria a Dios. Al día de hoy, desafortunadamente, no todo el tiempo, ni todos los días le damos la gloria a Dios. Pero en la eternidad sí lo vamos a hacer, con el cuerpo glorificado. Ahora, eso es algo que no necesariamente tenemos que esperar hasta la glorificación, sino que desde ahorita ya nuestra vida, la vida tiene que estar marcada porque tenemos que dejar de darle esa deshonra a Dios y a nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a honrar a Dios en nuestro cuerpo. No es de que, bueno, pues de aquí a que venga eso, pues le voy a seguir dando vuelo a la hilacha y ya luego, pues Dios me va. No, tenemos que empezar desde ahora a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, aunque la glorificación final va a ser cuando tengamos este cuerpo glorificado. El cuerpo ha sido deshonrado, ¿por qué? Por la maldición del pecado desde el tiempo de Adán. Pero nuestro cuerpo sigue siendo desafortunadamente un vehículo para el pecado. Y entonces los pecadores deshonramos a Dios con nuestro cuerpo y en muchas ocasiones, aunque no lo tenemos que hacer, seguimos complaciendo nuestros deseos de pecar. Eso es algo que tenemos que dejar a un lado, porque no es para esto que Dios nos salvó. Dios nos salvó ¿para qué? Para su gloria, pero también para que nosotros tengamos un cuerpo de gloria. Por eso es que Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? No son ustedes sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto honren con su cuerpo a Dios. Algunas veces se nos olvida que en alguna ocasión alguien nos compartió del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que fue visto por muchos. Se nos olvida que Cristo pagó por nuestros pecados, venimos y confesamos públicamente que Cristo murió por nuestros pecados, que queremos ser hijos de Dios, y luego a la semana, al mes, al año empezamos a pecar. Decimos cosas que no tenemos que decir, hacemos cosas que no tenemos que hacer, tenemos relaciones que no tenemos que tener y se nos olvida, y por eso Pablo dice, bueno, ¿qué no saben? ¿Qué no se acuerdan? Pero a veces parece que no sabemos, ¿verdad? Como somos muy olvidadizos. Y empezamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestros deseos, no de acuerdo a nuestra conveniencia. Ya se los expliqué eso hace algunas semanas. Hacemos las cosas de acuerdo a nuestros deseos, porque si hiciéramos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia, tendríamos que recordar, lo que me conviene es honrar a Dios, lo que me conviene es no pecar, lo que me conviene es que cuando llegue a su presencia no me diga ¿qué pasó contigo? Eso es lo que me conviene. Hago las cosas de acuerdo a mis deseos. Si les hiciera de acuerdo a mi conveniencia, no pecara, porque lo que me conviene es no pecar. Y entonces se me olvida que mi cuerpo no es mío. Se me olvida que mi cuerpo, no solamente mi alma, también mi cuerpo fue comprado por Dios. Y se me olvida que le salí caro a Dios. ¿Cuánto costó que no te fueras al infierno? ¿Estuvo barato? ¿100 pesos? ¿1000 pesos? ¿1,000,000 de pesos? ¿No? ¿Cuál fue el costo para que no te fueras al infierno? Que Cristo viniera, que dejara su cuerpo glorioso por unos años, que tomara un cuerpo que se desgasta, que tuviera un cuerpo mortal, que se ofreciera en una cruz, que fuera insultado, golpeado,
crucificado, muerto. Eso costó que no te fueras al infierno. Eso costó no solamente la salvación de tu alma, sino también tu cuerpo. Por eso Pablo recuerda, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo de Dios? ¿Acaso no te acuerdas que cuando tú aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador y a Dios como tu Padre, el Espíritu Santo viene a vivir en ti? ¿Ya se te olvidó eso? Tu cuerpo no es tuyo. Si eres soltero, tu cuerpo es 100% de Dios. Pero si eres casado, tu cuerpo es 99% de Dios y 1% de tu esposa o esposo. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces el cuerpo debería ser consagrado, apartado del pecado, porque es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se tendría que entregar al pecado, no se tendría que entregar como un instrumento de injusticia. ¿Por qué? Porque cuando la persona peca, está deshonrando a Dios y a su propio cuerpo. Desafortunadamente, aún el creyente más fiel peca. Desafortunadamente, nosotros vemos a esos santos hombres de Dios de la Biblia, a esos héroes de la fe, que también en algún momento de su vida, llegaron a pecar. Sin embargo, este cuerpo imperfecto y que ha deshonrado muchas veces a Dios, un día resucitará en gloria. Lo que se siembra en oprobio, ya vimos que es el oprobio, va a resucitar ¿qué? En gloria. Y entonces, por toda la eternidad, los cuerpos nuestros van a ser cuerpos puros, sin pecado, honorables, cuerpos perfectos para honrar y alabar a Dios por toda la eternidad. Cuerpos que serán eternamente y por siempre agradables a Dios, al Creador, al que nos compró. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. La tercera diferencia entre el cuerpo actual y el cuerpo glorificado es la debilidad. Nosotros al día de hoy tenemos cuerpos débiles, cuerpos que cada vez son menos fuertes. Tenemos una cierta edad en la que estamos, pero si bien galletosos, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, ya nos duele la espalda, las rodillas, los tobillos, la cabeza, las manos. Ay, es que ya no agarro esto porque me duele la mano, ya no camino porque ya me duelen los pies. Todo nos duele. Tenemos cuerpos débiles, cuerpos que además cada día se van debilitando y debilitando y debilitando, rodillas más débiles, dientes más débiles, ¿verdad? Ay, dame una carne más suavecita porque esta ya no la puedo masticar. Y entonces pues ya nos tienen que dar papilla, ¿verdad? Porque ya chafiamos. Debilidad en los ojos, debilidad visual, debilidad auditiva, debilidad de todo. Ese cuerpo débil va a resucitar como un cuerpo poderoso. Ándale, los que están más traqueteados, así como Johnny Laboriel, dijeron amén, amén. Amén, hermanos, amén. Luego, volvió el Señor Jesús, un poquitito antes de ser crucificado, está orando al Padre para que le dé la fortaleza. ¿Por qué? Porque Jesús está en un cuerpo débil. Vuelve donde están sus discípulos y los encontró dormidos. Así como los que hoy en la predicación se me están durmiendo, ¿no? Y entonces les dijo el Señor Jesús, ¿no pudieron mantenerse conmigo despiertos ni una hora que dura la predicación? Digo que mientras que yo me fui allá a orar, le dijo a Pedro,
estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así es. A veces queremos hacer un montón de cosas, pero ya no podemos, nuestro cuerpo es débil. Con una persona, hace poco le compartí eso. Tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo pues se va debilitando y hay cosas que ya no vamos a poder hacer. Tenemos que aceptar nuestra condición. Y no es para que nos tiremos al drama, no, simplemente aceptamos que, bueno, ya no puedo hacer esto, pues no lo hago, pero hay otras cositas que sí puedo hacer. Porque de pronto ya no puedo hacer nada, no, espérate, no digas que no puedes hacer nada porque puedes hacer otras cosas, haz esas otras cosas. Haz lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, pues no lo puedes hacer y ya, pero lo que sí puedes hacer, hazlo. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo débil en nuestra carne, pero incluso moralmente somos débiles. Somos moralmente débiles también. Pero nuestros cuerpos transformados no serán así, sino que serán resucitados con poder. Entonces, nuestros cuerpos tendrán toda la fuerza plena, una fuerza completa, la fuerza que Dios quiere que tengamos para servirle. Algunas personas piensan que en la eternidad nos vamos a estar rascando la panza. No. En la eternidad vamos a estar sirviendo a Dios por toda la eternidad. Entonces Dios quiere a personas bien galletas, bien fuertes. Y ahí vamos a estar. Vamos a tener todo el poder y toda la fuerza que Dios necesita. Cuerpos fuertes, cuerpos poderosos. Cuerpos que hagan la voluntad de Dios. La siguiente diferencia entre nuestro cuerpo actual y el cuerpo eterno. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Entonces, espiritual. Espiritual no quiere decir como inmaterial, no quiere decir como un fantasma. Es un cuerpo muy especial. El cuerpo es como el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Ya les he explicado eso anteriormente. Lo repaso. Él es el dueño de todo, pero también el primero en tener un cuerpo glorificado, como ya les comenté antes, de rápido. El jovencito al cual resucitó Elías no tenía un cuerpo glorificado. El jovencito al cual resucitó Eliseo no tenía un cuerpo glorificado. La hija de Jairo, resucitada por el Señor Jesús, no tenía un cuerpo resucitado. Lázaro no tenía un cuerpo resucitado. Pero Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Tenía un cuerpo glorificado. Entonces, vamos a la Escritura según Lucas 24, dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan, ¿verdad? No lo reconocía al caminar, pero ahora sí en el partimiento del pan. Bueno, Lucas todavía estaba hablando acerca de esto, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, salón para unos y shalom para otros, paz a ustedes. Para los que reina, paz a vosotros. Paz a vos. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Ándale. Como ven que los tengo yo. Dicho eso, les mostró las manos y los pies.
Entonces, tendremos un espíritu glorificado con carne y huesos. Una carne diferente que de la que tenemos ahora y huesos distintos. Huesos que no les da descalcificación. Huesos eternos. Huesos poderosos, fuertes. Huesos que no se desgastan. Carne que no se desgasta. Carne que no se arruga. Carne especial para la eternidad. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Estos a los que nos gusta comer y disfrutar de la vida y de la mujer de nuestro, así como dice Eclesiastés y Proverbios, ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, porque no dijo, a ver, voltéense para allá. No, se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, que es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Los que niegan a Jesús, niegan el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesús. Entonces, los espíritus sin cuerpo no tienen estómago, ni tampoco tienen dientitos y con qué comer. Entonces, Jesús resucitó de los muertos con un cuerpo. Y entonces, como Jesús es las primicias de los que resucitaremos, todos resucitaremos con un cuerpo. Todos, tanto los creyentes como los incrédulos, recuerden, todos seremos transformados, todos vamos a tener un cuerpo eterno. Solo que unos van a tener un cuerpo eterno que va a ser lanzado al infierno eterno y otros un cuerpo eterno para que gocemos de la eternidad de la presencia de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo cuerpo espiritual, no está diciendo que un cuerpo como fantasma. No, está diciendo que si seremos como Jesús, entonces también tendremos que carne, huesos, estómago y todo lo demás con lo cual Dios nos hizo. Nada más que este cuerpo es un cuerpo espiritual, un cuerpo armonioso con el Espíritu Santo, un cuerpo en una santidad perfecta, un cuerpo con un corazón que no se deja engañar por el pecado, un cuerpo con corazón, pero no con un corazón que se deje engañar por el pecado, un estómago que no se deja llevar por todas esas cosas que de pronto nos hacen caer en los excesos, un cuerpo que no se deja llevar por el impulso, ¿verdad? Porque de pronto, vemos algo, vemos a alguien que no, un cuerpo que no se deja dominar por el pecado, que ya anda ansioso, que ya se pone tembeleque porque ya quiere esto, ya quiere aquello. No. Un cuerpo santo, un cuerpo que no se distrae con el pecado, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que puede disfrutar plenamente de la creación de Dios. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Verdaderamente les digo que no volveré a tomar de la copa, sino hasta cuando me encuentre con ustedes allá en la presencia del Señor. Entonces podremos disfrutar de un vino especial, fabuloso, no emborrachador, un vino así sabrosito, rico, en la presencia del Señor. Sabroso, ¿verdad? Exquisito. En consecuencia, Romanos 5. Ahí nada más. Ahí nada más. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que nuestro cuerpo no va a ser un cuerpo totalmente nuevo, sino un cuerpo transformado.
Aprendimos que nuestro cuerpo será como el del Señor Jesús. Ya me faltaba poquito para acabar, pero mejor se las guardo para la otra. Que nuestro cuerpo será como el del Señor Jesús. Que nuestro cuerpo tendrá 4 diferencias principales. Me regreso a esa lámina. Que nuestro cuerpo tendrá 4 diferencias principales con el cuerpo actual. La última la vamos a ver todavía en más detalle para la próxima semana. Contamos. Aquí. Ponte. Ay, ese no era. ¿Para atrás? Ok. Aunque está rayadito al último. Primeramente, nuestro cuerpo no sufrirá corrupción, nuestro cuerpo resucitará en gloria, nuestro cuerpo resucitará en poder y nuestro cuerpo será un cuerpo espiritual. Ok. 4 diferencias de nuestro cuerpo actual con el cuerpo glorificado que el Señor nos dará para disfrutar con Él la eternidad. Estamos, como ustedes saben, hablando acerca de la glorificación y creo que me fui muy rápido. La próxima semana vamos a terminar hablando de este tema. Gracias a todos por estar. Señor, te damos gracias por el tremendo la tremenda promesa que tenemos del cuerpo glorificado que será semejante al de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Dios Padre, porque tenemos una esperanza que no defrauda, porque tú, Señor, eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso. Te damos gracias, Dios Padre, por Jesús. Te damos gracias porque tenemos la esperanza de tener un cuerpo como Él. Te damos gracias por lo que pudimos aprender el día de hoy. Señor, bendito y alabado seas. Ayúdanos, por favor, a que nuestro cuerpo en este momento y en este mundo sea un cuerpo que te glorifique, que te honre, que te alabe, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad en este mundo. Entre tanto, llegamos a cumplir tu voluntad de manera eterna y perfecta cuando lleguemos a tu presencia. Gracias te damos